Dios les bendiga, amados hermanos, y a todos los que en cualquier parte del mundo será posible a través de la tecnología de Internet que puedan oír esta enseñanza de este libro tan poderoso y tan importante para los creyentes de Jesucristo como es el libro de Apocalipsis. Para mí Apocalipsis es la crónica del fin del mundo. Apocalipsis es un libro totalmente profético y su vocabulario retórico e incluso simbólico ha hecho que muchos pierdan el interés por leerlo y de escudriñarlo porque lo consideran un libro complicado y también porque muchos se aterran al leerlo. Pero Jesús mismo, Él nos recomendó en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Y dijo también en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Y Apocalipsis 22:7 dice, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Y por qué no debemos temer al libro de Apocalipsis y confiar en la fidelidad de este libro profético? Precisamente porque Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El libro de Apocalipsis trata de dos temas fundamentales que son el tiempo del fin, eso encierra los juicios de Dios sobre la humanidad pecadora, los 7 años de gobierno satánico sobre la tierra, la restauración espiritual del pueblo de Israel y lo más glorioso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra por 1000 años, que se conoce como el milenio, y luego que concluyan estos 1000 años de gobierno de Jesucristo en la tierra, Satanás será derrotado en su último alzamiento contra Dios y todos los hombres que siguieron a Satanás serán quemados por el fuego que descenderá del trono del Dios Padre. En los evangelios Jesús habla de los acontecimientos que se van a producir antes de su regreso a la tierra, pero estos acontecimientos no fueron entendidos por sus discípulos hasta que 60 años después Jesús se los reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos. Todos los detalles de esta revelación del fin se encuentran en este glorioso libro que se llama el Apocalipsis. El Señor Jesús anunció estos acontecimientos del fin estando en el Monte de los Olivos, pero lo hizo en un lenguaje simbólico que ni aun sus discípulos pudieron entender, porque la revelación de todas estas cosas estaban reservadas para los tiempos postreros. El profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4 lo dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero a Juan, el Señor le dijo en Apocalipsis 22:10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es decir, que estas profecías, estos acontecimientos escatológicos estaban reservados exactamente para los días finales previos a la segunda venida del Señor. Juan escribe en Apocalipsis 1:10 que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Este es el mismo día del Señor del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento y los otros apóstoles. Isaías 13:6 y 9 dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá con asolamiento del Todopoderoso, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de temor y angustia, y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llama. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Y primera de Tesalonicenses 5:2 dice,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El Apocalipsis es un libro escrito para revelarnos a nosotros el futuro, y Jesucristo es quien lo revela. En Apocalipsis 1, versículos 1 y 7 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Este es el tema central de Apocalipsis, el tiempo del fin y la venida del Señor Jesucristo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, un reino de paz y de justicia. Juan es el único apóstol del Señor que murió de viejo y de una manera pacífica en la ciudad de Éfeso durante el tercer reinado de Trajano, es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, a los 94 años de edad. Y estando Juan desterrado en las minas de la isla de Patmos, que hoy es la actual Turquía, allí él recibió la visión del tiempo del fin. En Apocalipsis 1, 9 y 10 lo dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor, mencionado en las Escrituras, es el momento en el que Dios va a intervenir en los asuntos del hombre y va a establecer su reino. Esto se conoce como el fin del tiempo de los gentiles, que es el tiempo que Dios le otorgó al hombre para que gobernara sobre la tierra, y el fin de este tiempo dará inicio al gobierno de Dios, o sea, al reino de Dios sobre la tierra, conocido como el milenio. Y luego que concluyan los 1000 años de gobierno de Cristo, comenzará entonces la eternidad con Él. También el apóstol Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 2 y 3, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pablo también llama a este día, en Filipenses 1:6, el día de Jesucristo. ¿Por qué lo llama el día de Jesucristo? Porque es precisamente Jesucristo quien será el personaje central en el desarrollo de estos acontecimientos proféticos. Por eso a este periodo se le llama el Día del Señor. Primera de Corintios 15:24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya cumplido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La visión que Juan tuvo en el día del Señor comienza en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, que dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Después de describir los cielos, Juan se fija en el rollo que Dios tiene en la mano, en el que están escritos todos los acontecimientos de los últimos días. Apocalipsis 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Jesucristo, que es el Cordero de Dios, es el único digno de abrir los sellos y desencadenar todos los acontecimientos del tiempo del fin. Cuando el Padre determina que ya ha sido cumplido el tiempo, Él autoriza a Jesús para que dé comienzo a todo lo que está escrito en el rollo. Esto incluye todas las profecías que se cumplen en ese periodo de 3 años y medio y que se describe a lo largo de las Escrituras. Entonces Juan,
comienza a describir lo que pasa en el tiempo del regreso de Cristo para gobernar la tierra. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: miré y oí la voz de muchos ángeles que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oigan, Jesús recibe la potestad para desencadenar todos los sucesos finales y preparar el escenario mundial para establecer su gobierno sobre la tierra, que durará 1000 años. Aquí está hablando del milenio. Dice que el rollo estaba sellado con 7 sellos. Esos 7 sellos es la plenitud de los misterios o cosas ocultas por el Señor. Cuando usted sella algo es que la está cuidando de hacerla pública. Es decir, que hay cosas que están escondidas y solamente Jesús tiene la autoridad moral para desatar los sellos y los misterios de Dios en los últimos días. En Apocalipsis capítulo 6, el Señor Jesús, Él abre allí los 7 sellos que están en el rollo que contienen la profecía. Y lo que se revela al abrirse los 4 primeros sellos tiene que ver con los acontecimientos que comenzaron en los días de los apóstoles y que se extenderán hasta el tiempo del fin. Jesús explicó su significado en la profecía del Monte de los Olivos al hablar del fin de la presente era. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Al abrir el primer sello, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, aparece el hombre de pecado, o sea, el anticristo, representado en el caballo blanco, a quien Dios pues le permite que gobierne la tierra por 7 años y lo hará con artilugios y engaños satánicos. Ya se están cocinando los movimientos mundiales para que aparezca el hombre de pecado, el anticristo. Ya se ha propuesto el tratado de paz entre Israel y los palestinos. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, él habla de la venida de Jesucristo, que en realidad se estaría refiriendo a la aparición del anticristo, porque ya Cristo vino. Y cuando el presidente de Irán habla de un despertar de la conciencia, de la mente, y habla de Adán, esta es una terminología que utiliza la nueva era y los Illuminati. Ese hombre es Illuminati. Esto lo advirtió Jesús en Mateo 24, 23, que dice: entonces, si alguno os dijere: mirad, he aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. La apertura del segundo sello da inicio a la Tercera Guerra Mundial. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, bermejo es rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Oiga bien, eso de una gran espada quiere decir una gran guerra. Millones de personas morirán. La Primera y Segunda Guerra Mundial dejaron más de 80 millones de muertos, pero será un pleito de patio comparado con esta gran espada, o sea, con esta gran guerra que matará a multitudes incalculables de seres humanos. Los líderes del mundo quieren guerra, solo que Dios no se lo ha permitido porque aún no es el tiempo. Rusia está lista, los árabes están listos, China también. Corea del Norte ha amenazado con quitarle espoleta a la granada que va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Se aproxima el fin, óigame. Se aproxima el fin. Mateo 24, 6 y 7 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todos los juicios de Dios ocurrirán en la tierra, pero los verdaderos cristianos estaremos en el cielo en las bodas del Cordero. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Dónde más dice la Biblia
que la iglesia de Cristo no estará en la tierra cuando estos juicios caigan sobre la humanidad. Mateo 3:12 y Lucas 3:17 dice, y recogerá el trigo en su granero. El trigo es su iglesia. ¿Y qué es el granero? El cielo. Y quemará la paja, o sea, el pecado, y a los pecadores en fuego que nunca se apagará. Vamos al tercer sello. El tercer sello va a desatar hambres y pestilencias que arroparán la tierra entera. Nadie escapará de eso. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que decía en medio de los 4 seres vivientes, 12 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino ni el aceite. El hambre que vendrá será el resultado de la destrucción de los campos de cultivo y de la cría de los animales por el efecto de la artillería y de las bombas que van a caer sobre la tierra durante ese tiempo de la gran espada o de la gran guerra. A consecuencia de esta mortandad y de la imposibilidad de sostener un control sanitario, porque van a ser multitudes de muertos, se van a desatar pestilencias y epidemias en toda la tierra. Y estos casos de enfermedades y de epidemias que tenemos en el día de hoy no son sino un reflejo pálido de lo que ocurrirá durante los días de la tribulación. Por ejemplo, el SIDA, según la hoja informativa del Día Mundial del SIDA del año 2019 de la ONU-SIDA, ONU-SIDA, para el cierre del 2018, unas 38 millones de personas habían contraído ese virus del SIDA en todo el mundo. Más de 2 millones de personas se habían contagiado para el año 2018. De 770,000 a 1.100.000 personas murieron a causa del SIDA al cierre del año del 2018. De 75 a 100 millones de personas contrajeron el VIH o el SIDA desde el comienzo de la epidemia al cierre de 2018. De 32 a 44 millones de personas fallecieron a causa del SIDA desde el comienzo de la epidemia al cierre del 2018 y según la ONU-SID, el virus del SIDA se expande día a día y que los grandes avances científicos no pueden detener el aumento de los contagios. Y lo triste de esto es que para el año 2014, 220,000 personas contagiadas eran niños. Pero a lo largo de la historia de la humanidad han aparecido epidemias o plagas que han ocasionado muertes de manera masiva, como la viruela, que apareció en el medioevo y que mató a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia, y actualmente esa enfermedad está erradicada. El sarampión mató a más de 200 millones de personas. Gracias a Dios, hoy estamos inmunizados gracias a la vacuna triple. La peste negra, que apareció a mediados del siglo XIV, mató a más de 75 millones de personas. Esa es una pestilencia causada por las pulgas. Y durante ese tiempo, ahí en Europa, le echaron la culpa a los judíos que la peste negra había venido sobre ellos por culpa de los judíos, y los persiguieron y a muchos los mataron y los quemaron. El ébola, según la Organización Mundial de la Salud, unas 12,000 personas han muerto de esta pestilencia, y el coronavirus es el tapete noticioso de hoy. Pero los creyentes de Cristo tenemos unas promesas hechas por Dios de que nada nos va a contaminar. Dice, yo soy Jehová tu sanador. Isaías 53:5 dice, porque por sus llagas fuimos curados. En el Salmo 91:10 dice que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando se abre el cuarto sello, se le permite a la muerte destruir a la cuarta parte de la humanidad. Si hay 6,000 millones de personas para entonces morirán unos 1.500 millones de seres humanos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8 dice,
Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dice que el caballo era amarillo. El color amarillo en el griego significa pálido o color verdoso, y este es el color típico de los cadáveres que mueren por pestilencia. Esto nos indica una gran epidemia o una muerte masiva que vendrá para aquellos días. Dice que el jinete de ese caballo amarillo es la muerte. Es un nombre personal, es un principado al servicio del reino satánico, al igual que el Hades que le sigue. Aquí aparece como personas, pero en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y Apocalipsis 1:18 aparecen como lugares, no como personas, porque ellos están encargados de cuidar estos lugares que tienen sus mismos nombres. Los instrumentos para ejecutar la muerte del 25% de los hombres son espada, hambre, mortandad, que son plagas, pestilencias, y con las fieras de la tierra. Habrá tanta fiereza y tanta hambre en la tierra que las fieras salvajes bajarán de sus montañas, dejarán las selvas y entrarán en las ciudades a devorar a los seres humanos. Pero yo también creo que esto indica que esas fieras que destruirán a estas personas son las dos bestias, el anticristo y el falso profeta, que son dos fieras, dos bestias. El Señor Jesucristo fue quien anunció que estas cosas habrían de suceder en los días de los juicios de Dios sobre la tierra. Por eso los creyentes debemos estar alerta a esos acontecimientos proféticos que se están cumpliendo en nuestros días. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos con prudencia. ¿Para qué? Para que ese día no nos sorprenda. Hermanos, Cristo viene, el fin está cerca, todo se ha cumplido, escapa por tu vida, no te quedes en esta tierra porque lamentarás haber nacido. Y los ministros de la palabra que no alertan al pueblo de Dios de estas cosas serán culpables ante Dios por todo ese pueblo que se quede en la gran tribulación. Hermano querido, escapa por tu vida, escapa porque Cristo está a la puerta, el fin se acerca. Continuemos pues con el desarrollo de los 7 sellos. Encontramos entonces que a causa de la guerra viene hambre, y por causa del hambre multitudes morirán, y estas muertes van a desencadenar epidemias y pestilencias que causarán millones de muertes más en el mundo entero. Todos estos acontecimientos que se revelan cuando se abren los 4 primeros sellos han estado ocurriendo desde la época de Jesús hasta nuestros días, con diferentes grados de frecuencia o de intensidad, pero han estado sucediendo. Pero para esos días nada ni nadie los podrá controlar, porque son la manifestación del día terrible de Jehová. Ay de aquel que se quede para esos días. No se lo recomiendo. Dios está levantando a sus atalayas a que anuncien esta palabra, a que alerten al pueblo, a que, como dice Isaías 61, podamos abrir los ojos a los ciegos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 lo dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Todos los que promueven la apostasía, la mundanalidad, el materialismo y hasta la política en la iglesia del Señor, esos que no se atreven a hablar la verdad de la palabra de Dios por temor al hombre, por no perder algún puesto denominacional, por no perder algún favor con alguien o por preferir agradar a los hombres antes que a Dios, prepárense porque la ira de Dios caerá sobre ustedes, a menos que se arrepientan ahora que hay tiempo y se aparten de su inmundicia. El 5º sello desata una gran persecución y martirio de los que reciben a Cristo en aquellos días. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11 dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes son esos muertos? Son los mártires de los primeros meses de la gran tribulación. Aquí la palabra muertos en el original significa degollados. Ahora, ¿por qué mueren ellos? Mueren por no adorar a la bestia ni recibir la marca de la bestia, que es el anticristo. El altar aquí nos recuerda los sacrificios y las ofrendas. ¿Qué quiere decir esto? Que son muertos como ofrenda y sacrificio voluntario a Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Las almas allí debajo indican que ellos habían sido cubiertos por el sacrificio del altar, es decir, por la sangre sacrificial de Cristo, el Cordero de Dios, y que eran una ofrenda grata a Dios. El Salmo 116, versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es interesante ver que ellos clamaban por justicia, así como clamaba la sangre del justo Abel. Génesis capítulo 4, versículo 10 dice: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Pero Dios ordena que, primero, se le den vestiduras blancas. Aquí la ropa blanca hace referencia a vestidos sacerdotales y de dignidad. Segundo, se les dice que deben esperar un poco de tiempo, mientras tanto deben descansar. Aquí la palabra descansar, del griego anapausontai, que significa descanso deleitoso. Esto nos recuerda que después de la muerte sigue una vida eterna, sea en el cielo o sea en el infierno. Ellos descansan mientras se completa el resto de los hermanos, que también han de ser muertos así como ellos. Nota esto. Aquí hay algo muy interesante, note, que ellos claman, ellos piensan, ellos descansan, ellos recuerdan, ellos desean. Vemos pues que morir no es un sueño sin conciencia, ni es una aniquilación definitiva. Ellos aún, después de haber sido muertos, dicen que claman a Dios que les haga justicia, tanto en el cielo como en el infierno. Será una vida eterna plenamente. Ellos aún, después de muertos, claman a Dios que les haga justicia. Eso significa que tienen conciencia. Oiga bien, tanto en el cielo como en el infierno será una vida eterna plenamente consciente, o en gozo eterno o en sufrimiento eterno. En Mateo capítulo 24, versículos 9 y 21, Jesús les advierte a sus seguidores lo que han de pasar. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, porque habrá entonces gran tribulación, como nunca lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oiga bien, aquí la expresión gran tribulación habla de esos días del juicio en que la iglesia no estará en la tierra, sino que estará en el cielo, en la boda del Cordero. Vamos con el sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 14 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas y en todas las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estos son los sucesos que Dios tiene reservados para aquellos días de la gran tribulación, aquellos días en los cuales Dios derramará su ira sobre un mundo y un hombre que le dio la espalda, que prefirió el mundo, que prefirió los deleites temporales del mundo y los engaños de Satanás antes que a su Hijo Jesucristo, a quien dio para que muriera con dolor, para salvar y redimir al hombre del pecado y del poder de Satanás. Esto mismo también lo señala Joel
Isaías y el mismo Señor Jesús en el libro de Lucas capítulo 21, versículos 25 al 27, ubicando estos sucesos durante la gran tribulación, aunque también antes de la gran tribulación se vivirán sucesos que se conocen como principios de dolores. Lucas 21, versículo 25 al 27 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El sistema solar será consumido por el fuego, como dice Pedro, que los elementos se derretirán para dar paso a unos nuevos cielos y una nueva tierra. Los científicos mismos han estudiado y han llegado a la conclusión que el Sol se está agotando sus recursos energéticos, sus recursos de poder. El Sol se va a apagar. Los mismos científicos lo han confirmado. El Sol brilla gracias a la conversión termonuclear del hidrógeno en helio en su interior. Esto es lo que hace posible la combustión en la superficie del Sol. Es eso que hace posible que la Tierra se caliente, que exista el día. A la luz del Sol le toma poco más de 8 minutos llegar a la superficie de la Tierra, y eso que están a unos 150 millones de kilómetros de distancia, pero para esos días el Sol dejará de brillar y el caos se va a incrementar sobre la Tierra. Y eso no lo detiene nadie, porque es Dios quien lo ha anunciado. Y precisamente para esos tiempos, de una forma puntual, se describen varios fenómenos. Primero, habrá un gran terremoto. Terremoto viene del griego seismos, que significa conmoción, ráfaga, terremoto, temblor, movimiento de tierra. ¿Qué es un terremoto? Es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de la energía que se libera en ese momento en que la placa se rompe. Es decir, que un terremoto no es otra cosa que la ruptura de la placa tectónica. Lo segundo que se dice aquí es que el sol se pondrá negro. Este vestido negro es una expresión de duelo en Israel, y ya eso ocurrió durante la 9ª plaga de Egipto. Dice que todo se volvió tinieblas, y en la crucifixión de Jesús por 3 horas estuvo la tierra en tiniebla. No brillará. Dice que la luna se tornará roja como la sangre. Es decir, que la luna será un pregonero, será un periódico que será leído mundialmente, que dice: allá abajo hay sangre por cuanto rechazaron el mensaje del Señor Jesucristo. La cuarta cosa que se ve aquí es que las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. Asteroides, meteoritos caerán sobre la tierra simultáneamente sobre las ciudades del mundo entero. Ya eso pasó. En Rusia cayeron 2 meteoritos y viven cayendo meteoritos para que la gente sepa que lo que dice la Biblia y lo que predicamos los siervos de Dios es fiel y verdadero y ha de cumplirse, porque ni una tilde ni una y pasará sin que estas cosas se cumplan. Todo se cumplirá. Dice que las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. Quinto, dice que el cielo se desvaneció como un pergamino. ¿Por qué? Debido a la explosión atómica a gran escala. Y esto está probado, de que los cielos pueden ser conmovidos, porque en el año 1945 los Estados Unidos lanzaron 2 bombas atómicas, una sobre Nagasaki y la otra sobre Hiroshima, y las bombas atómicas no tocan la tierra, sino que explotan en el aire, entonces producen ese hongo atómico y conmueven los cielos. Dice la Biblia que para aquellos días el temor se va a adueñar de todos los hombres en la tierra. Lucas 21, 26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Para concluir, el 7º sello. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 5 dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi
a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas con un incensario de oro, y se les dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esta es la apertura de una serie gradual de 7 plagas anunciadas al toque de 7 trompetas. Cada toque de trompeta va a anunciar un juicio diferente, uno más terrible que el anterior. Este silencio antecede algo muy solemne, majestuoso, terrible. ¿Cuándo se hace silencio? Para reverenciar la majestad de alguien, para honrar la solemnidad de alguien. Este silencio habla de que es el respeto por algo muy solemne, majestuoso y terrible que ha de suceder. Es decir, que es la expectativa ante los grandes y terribles juicios que vienen sobre la tierra y que la tierra no había vivido nunca. En varios pasajes de la Escritura, este silencio precede una extraordinaria intervención divina. Óigame bien, desde Malaquías hasta Mateo hubieron 400 años de silencio. ¿Y por qué hubo ese silencio? Porque era el preludio, era el anuncio de algo majestuoso que iba a acontecer. ¿Qué más majestuoso que el nacimiento de Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores? Y quien rompió ese silencio fue un profeta llamado Juan el Bautista. Un hombre con una apariencia rústica, brusca, sin embargo, era el hombre más grande nacido de vientre de mujer, un hombre que ardía por dentro, por eso alumbraba por fuera. Incluso Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sofonías 1:7 dice: calle en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Zacarías capítulo 2 versículo 13 dice: calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. El número 7 indica perfección, o sea, integridad. Y las trompetas significan anuncio. Entonces vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Estos 7 ángeles que permanecen en pie ante Dios, ellos pertenecen a un rango de alta categoría angelical. La Biblia menciona solo a Miguel, Daniel capítulo 10, versículo 21, y a Gabriel, Lucas capítulo 1, versículo 26. Miguel, para defender a Israel, luchar contra Satanás. Gabriel, para traer anuncios importantes. ¿Y por qué el Señor habla de trompetas? 7 trompetas aquí, porque las trompetas fueron usadas para convocación y para proclamación de leyes y de decretos. El material del altar y del incensario dice que era de oro. Oro representa divinidad, y la ubicación de estos inciensos que estaban delante del trono nos recuerda el oficio sacerdotal de la intercesión y la importancia de la intercesión en los propósitos de Dios. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el versículo 5 hay varias cosas que hay que destacar. Primero, el fuego del altar. Fuego es símbolo del juicio de Dios. Serán días en que el altar del Señor no será un altar de gracia, sino un altar de juicio. Segundo, el incensario de oro es arrojado a la tierra, y esto es la respuesta del cielo manifestada en la tierra. El incienso, dice, subió a la presencia de Dios, y luego viene la intervención divina a la tierra. Note bien, primero hay un incienso de oraciones y luego hay un descenso de poder, o sea, la respuesta. Así funciona el reino. Usted intercede con poder, con un incensario de oro,
elevando a la presencia de Dios incienso puro, que son las oraciones de los santos. Pero la única manera de que nuestra intercesión pueda ser efectivo es que nosotros seamos unos incensarios de oro y que contengamos el incienso agradable a su presencia. Tercero, dice que hubo truenos, voces y relámpagos. Óigame, truenos primero y luego relámpagos. Cuando es al contrario, primero es relámpago y después viene el trueno. Esa es la secuencia natural, esa es la secuencia o ese es el orden secuencial de la naturaleza. Evidentemente las voces serán escuchadas por la gente en el mundo. Lo cuarto, un terremoto. Nuevamente la tierra es sacudida. Así que la apertura de este séptimo sello, Apocalipsis capítulo 8, y que se revelan 7 aspectos diferentes de los acontecimientos del tiempo del fin, cada uno anunciado por el sonido de una trompeta. Las 4 primeras trompetas tienen que ver con plagas que Dios envía contra el sistema ecológico que sostiene la vida humana. Y la plaga anunciada por la 5ª trompeta es una plaga que va a causar gran sufrimiento en todos aquellos que no quieren obedecer a Dios. En la plaga de la 6ª trompeta, Dios permite que comience una guerra mundial que va a tener proporciones inimaginables. Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9. La Biblia nos revela que con el sonido de la 7ª trompeta, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio del tiempo del fin fue mencionado brevemente por el Señor en el huerto del Edén, y los patriarcas y los profetas alcanzaron a vislumbrarlo. En Apocalipsis 11:15, Juan escribió: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dios tiene el control de todo, de manera que hasta el más pequeño detalle profético se va a cumplir en el tiempo preciso que Él ha determinado. Al finalizar la profecía del Monte de los Olivos, el Señor Jesús les advirtió a sus discípulos cómo debían vivir en estos últimos días. Lucas 21, 34 al 36 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este estudio de este tema de Apocalipsis lo he traído hoy para que con la ayuda del Espíritu Santo, la conciencia adormecida de muchos creyentes, la negligencia o la indiferencia de muchos en las congregaciones pueda ser quitada, porque estos son los tiempos, como dijo el Señor, de levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Cristo viene, Cristo está a la puerta, amados hermanos y amados amigos. Les habló su hermano y amigo el profeta José Ramírez. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Señor, no nos dejará andar en tinieblas, no nos dejará tropezar con las mentiras del diablo y con las filosofías del mundo y con la apostasía que está robusteciéndose cada día más. Gracias, Señor, porque tu palabra es escudo, es verdad, y la verdad nos hace libres, Señor amado. Señor, te pedimos que nos ayudes, te esperamos. Y digo, Señor, como tu palabra dice en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve.